Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el tema de sales de la asignatura de Química. Nuestro equipo está conformado por García Ramírez, Miriam, González Ramírez, Marcos Emiliano, García Goita, María Guadalupe, Hernández Castro, Moisés y su servidor Juárez Bailón, Oscar Josué. Las sales son sustancias muy difundidas en la naturaleza. Las sales más conocidas por el hombre son el cloruro de sodio, también conocido como sal de cocina, NaCl, el carbonato de calcio, que es el mármol, el CaCO3 y los fertilizantes cloruro de potasio, KCl y nitrato de potasio, KNO3. Las sales son compuestos resultantes de la combinación de un metal con otro elemento no metálico o con un radical ácido. Ejemplos: el sulfato de calcio, CaCSO4, sulfuro de plomo, PbS, fosfato de calcio, CaPO42, fluoruro de calcio, CaF2 y sulfuro de zinc, ZNS. Generalidades de sales. A temperatura y presión ambiente, las sales son sólidos cristalinos. Muchas se disuelven a temperatura ambiente con gran facilidad. En estado sólido no conducen la corriente electrónica. En estado líquido o disueltas en agua sí permiten el paso de la corriente eléctrica. Al igual que todas las sustancias, son eléctricamente neutras. En las sales ternarias iónicas, los cristales están formados por cationes metálicos y por aniones. Las sales están casi completamente disociadas en solución acuosa. Las propiedades de las sales son, en general, aditivas, debido a su gran concentración iónica en solución. Nomenclatura de sales. Nomenclatura sistemática. Debe comenzarse por el nombre del no metal, agregándole la terminación uro. Por ejemplo, en el caso de una sal de bromo, Br, se nombraría como bromuro. Inmediatamente después de nombrar al no metal, se coloca la preposición de. En el caso anterior sería bromuro de. Por último, se nombra el elemento metálico tal como se llama normalmente. Por lo tanto, si se sigue el mismo ejemplo y se compone del potasio como metal, el compuesto se escribiría como KBr, cuya estructura está balanceada correctamente y se denomina bromuro de potasio. Entre otros ejemplos sería fórmula química y nombre de la sustancia: NaF, fluoruro de sodio; CaBr2, bromuro de calcio; CuCl2, cloruro de cobre; Fe2S3, sulfuro de hierro; Ag2S, sulfuro de plata. Nomenclatura stock. En este caso, se toma en cuenta únicamente el número de oxidación del elemento metálico, su valor absoluto en todos los casos. Para nombrar la sal binaria, se coloca el número de valencia, en notación romana, entre paréntesis, después del nombre de la especie. Se puede dar como ejemplo el FeCl2, que según estas reglas se denomina cloruro de hierro segundo. Pasos a seguir. Se escribe el símbolo del elemento metálico y después el símbolo del elemento no metálico. 2. Se coloca el número de oxidación correspondiente en la parte superior de cada símbolo. 3. Se coloca como subíndice del elemento no metálico el valor del número de oxidación del elemento metálico y como subíndice del elemento metálico el de no metálico. Y 4. Si los subíndices son divisibles por un mismo número, se simplifica para obtener la relación más sencilla. Ejemplos: cloruro de zinc, ZnCl; sulfuro de magnesio, Mgs; sulfuro de aluminio, Als. Nomenclatura tradicional. Para utilizar este método se denomina el no metal de igual manera que en el método stock, y si se presenta una sal cuyos elementos poseen más de un número de oxidación, debe nombrarse utilizando un sufijo que lo indique. En caso de que el elemento metálico esté empleando su número de oxidación más bajo, se le añade el sufijo oso. En cambio, si usa su mayor número de valencia, se le agrega el sufijo ico. El compuesto FeSl3, que se llama cloruro férrico.
Cuadro comparativo de sales. En el siguiente cuadro se les mostrará algunos tipos de sales, también sus electrones de valencia, sus compuestos, cómo se les conoce tradicionalmente y sistemáticamente, y cuál es su nomenclatura de stock. 5 compuestos inorgánicos de impacto económico. Un compuesto es la unión de dos o más elementos. Y aquí mostramos los siguientes. Sulfato magnésico, MgS4,7H2O, y su impacto. Se emplea en la industria como agente secante. Se entiende implícitamente la sal hidratada. Se aplica para las preparaciones medicinales. Sulfato de sodio, Na2SO4. Se emplea en la fabricación de la celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio y plástico. Borato de sodio, Na2B4O710H2O. Se emplea en detergentes, jabones, joyería como collares, aretes y anillos. Fluoruro de calcio, CaF2. Se utiliza como fundente en la fundición y procesamiento líquido del hierro, acero y sus compuestos. Carbonato de calcio, CaCO3. Se utiliza en el ámbito de la construcción para mejorar la resistencia de las estructuras hechas con cal viva. 5 compuestos de importancia industrial. En la siguiente tabla les mostraremos algunos ejemplos de sales y sus usos. Es CaSO4, 2H2O, yeso. Se utiliza como material de construcción. NaHCO3, bicarbonato de sodio. Se utiliza como polvo de hornear, extintores de fuego, antiácido y desodorizante. MgSO4, 7H2O, sales de Epsom. Se utiliza como laxante y en el lavado de tejidos infectados. CaCO3, mármol y piedra caliza. Se utiliza como materia prima para el cemento, antiácido y para prevenir la diarrea. NaCl, sal de mesa. Se utiliza como sazonador y en usos industriales. Na2CO3 se utiliza en usos industriales. NaNO3 se utiliza como fertilizante y explosivo. Na2S2O3, tiosulfato de sodio, se utiliza en la fotografía. KCl, silvita, se utiliza en fertilizantes. KBr, se utiliza en la medicina y en la fotografía. 5 compuestos de impacto ambiental. Compuesto: cloruro sódico, NaCl. Es una de las sales responsables de la salinidad del océano y del fluido extracelular de muchos organismos. Azufre, sus óxidos, SO2 y SO3, contaminan el aire y mezclados con agua producen la lluvia ácida. El nitrato de sodio o nitrato sódico, NaNO3, se utiliza como fertilizante, empleada en conseguir un fuego que ardiese bajo el agua, como es el caso del fuego griego. Carbonato cálcico, CaCO3. Ayuda a reactivar la productividad agrícola, aumentando la fertilidad del suelo. Proporciona una mayor disponibilidad de fósforo, mejora la fijación de nitrógeno. 5 compuestos inorgánicos de impacto social. Compuesto: fluoruro de litio, LiF. Impacto: es poco soluble en agua. Es una sustancia tóxica por ingestión y es irritante para ojos, piel y vías respiratorias. El cloruro de magnesio, MgCl2. Impacto: variadas aplicaciones en la industria. Es un elemento muy beneficioso para nuestra salud. Nitrato de potasio y nitrato potásico, KNO3. Impacto: inhalación e irritación. Exposición a largo plazo puede resultar fatal. Nitrato de plata, AgNO3.
Impacto. Se utiliza en solución para análisis de cloruros en agua. Al contacto con la piel deja una coloración oscura. Cloruro de niqueloso, NiCl2. Impacto. Es irritante tras la ingestión, inhalación, contacto en la piel y los ojos. Se ha demostrado que la exposición prolongada al níquel y sus derivados produce cáncer. En lo siguiente les mostraremos las fuentes, por si quieren obtener más información sobre este tema. Les dejamos también los links en la descripción del video. Déjanos tus comentarios. Y hasta luego.